Así es, Señor, ven con tu gloria y poder. 47 minutos nos separan de las 20 horas. Estamos aquí a través del www.misioncristiana.somosturadio.com.ar, transmitiendo desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, a todas las naciones. Y saludamos, por supuesto, a Alejandro Fernández, que me dice: Moni, estoy en Río Negro, te estoy escuchando. Dale, Dios bendiga tu preciosa vida. Bueno, espero que cuando vuelvas nos cuentes las cosas maravillosas que Dios está haciendo a través de ti allá, ¿eh? Amén. Bueno, ahora vamos a continuar con la iglesia de Esmirna. También saludamos a Lorelei, que nos estaba mandando una palabra de Dios, que ahora se me escapó, Lorelei. Después la vamos a estar compartiendo con los grupos. Y bueno, vamos a continuar con esta palabra preciosísima. Ahora vamos a Hechos. Apocalipsis 2:8 al 11. Ustedes vayan tomando nota, el mensaje a la iglesia de Esmirna. No voy a leer los textos bíblicos porque se me hace un poquito largo, ¿sí? La ciudad de Esmirna era una ciudad comercial y uno de los puertos más importantes hacia el Mediterráneo, una ciudad muy rica y sobresaliente por su arquitectura. La población estaba muy apegada al dinero, exactamente, y bastante alejada de Dios, mis hermanos. Marcos 10:25 dice: más fácil es pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Bueno, así estaba esta ciudad. Es por esto que la evangelización se hizo difícil y la persecución en ese lugar era inminente. La iglesia de Esmirna recibió la segunda carta enviada por Cristo. Esta iglesia debió enfrentar la oposición de los judíos y recibió el apodo de la iglesia perseguida. El llamado a la fidelidad es un llamado a la iglesia para que cumpla de manera más plena la histórica reputación de la ciudad. Esmirna significa, mire el título de esta, amarga significa. Qué triste, pobrecitos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esto? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a la iglesia de Esmirna? Creo que pasamos por todo. Tenemos que, el verdadero cristiano me parece que pasa por muchos, pasan por todas las iglesias, por las 7 iglesias, algunos no, porque no hemos nacido en el catolicismo, así que una de las iglesias tiene que ver con ellos. Y bueno, pero muchos pasamos por esta iglesia y hemos sido, de alguna manera, nos sentimos identificados con esta iglesia de Esmirna. El mensaje a la iglesia de Esmirna comienza con la descripción que Cristo hace de sí mismo. Recalca que Él es un Cristo vivo y eterno. Voy a estar bajando un poquito la música de fondo porque no la estoy escuchando muy fuerte y la verdad me molesta. Hablábamos del carácter de Cristo. Se presenta un Cristo vivo y eterno y le dice a Juan que le escriba al ángel. Parece ser que en este caso le llama ángel al pastor de la iglesia. Es un privilegio enorme que se le dé un título tan alto al encargado de la iglesia. Una iglesia perseguida y sufriente era la iglesia de Esmirna. Ella era pobre en bienes materiales y los creyentes, la mayoría eran gente humilde pero ricos espiritualmente. Podemos intuir que la pobreza de estos creyentes de la iglesia de Esmirna se debía a la persecución por la cual estaban atravesando, y sin embargo la ciudad, una ciudad muy rica. La destitución y la confiscación de propiedades. Algo parecido a lo que está pasando hoy en día, mis hermanos, ¿no? Que te piden el anillo, te piden el título de propiedad, te piden todo. Bueno, ellos pobrecitos estaban pasando por eso. Y Dios, a mí me reconfortó, me acuerdo, no me olvido más esa palabra donde dice: aún el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Yo no me olvido más cuando estuve en una de estas iglesias y tuve que vender las cosas que valían fortuna, o sea, que valían una cantidad de dinero X muy importante. La vendía por 2 pesitos para poder darle de comer a mis hijos, y yo le decía en ese momento a mi marido: dale gracias a Dios que al menos podemos tener esto para venderlo. Y los primeros que venían a comprarme eran los hermanos de la iglesia, los que estaban en esa iglesia, que tenían una posición económica muy buena, pero que no tenían el espíritu, venían corriendo a comprarme los artículos que yo vendía en ese momento por 2 manguitos. Tremendo, mis hermanos, pero quizás muchos de ustedes se sienten identificados con esto. Bueno, esto es bueno pasarlo, mis hermanos, porque gracias a eso yo pude reconocer que hay un Cristo de amor y de verdad que me ama, y la Biblia dice: yo te voy a mostrar a los que se dicen ser
judíos y no lo son, sino que mienten y son sinagoga de Satanás. Haré que vengan y se postren ante ti y reconozcan que yo te he amado. ¿Cuántos se van a sentir identificados con esta palabra? Así que si estás en esa iglesia, y bueno, por ahí si te querés quedar un tiempo, quédate, pero lo ideal sería que salgas de ahí. Vas a aprender a los golpes, porque te vas a dar cuenta de la cantidad de falsos cristianos que hay. Pero esto es bueno, mis hermanos. Bueno, vamos a seguir con la iglesia esta de Esmirna, sí, dijimos bien. El tiempo de la iglesia de Esmirna ha sido el de mayor persecución en la historia de la iglesia. El fiel predicador, la fiel predicación del evangelio desarrollada por las iglesias de Éfeso y Esmirna originó que Satanás desatara un violento ataque contra la iglesia para destruirla, porque la predicación del evangelio se estaba convirtiendo en una amenaza para su imperio. Como también lo es hoy. Hoy en día también pasa exactamente lo mismo. Cristo le llama sinagoga de Satanás, el texto que acabo de mencionarles. A los judíos que asistían a las sinagogas oraban, se arrodillaban, supuestamente, entre comillas, adoraban y alababan a Dios, pero la realidad era otra. Perseguían a los verdaderos cristianos, como está pasando hoy día, y a los que predicaban un evangelio diferente al de Jesucristo. Hoy a los que predicaban, ellos perseguían a los verdaderos cristianos, los que predicaban un evangelio falso, ¿no es cierto? Hoy en día hay muchas iglesias que dicen llamarse cristianas, pero son como los judíos de Esmirna, predican un mensaje diferente al que se encuentra en las Escrituras. Estas en realidad son las sinagogas de Satanás de las que veníamos hablando y no las de Jesucristo. Así que si puedes, apártate de los tales. Pero bueno, de todas maneras yo hoy les agradezco haber aprendido de ellos. Cristo reconoce el trabajo y la fidelidad de esta iglesia de Esmirna, resaltando sus obras, su tribulación, su pobreza. Aparentemente estos apelativos parecerían atributos no positivos, pero él aclara, pero tú eres rico. Las iglesias de los primeros 3 siglos se caracterizaron por la pobreza material y el poder espiritual, en contraste con la iglesia de hoy en día, con riqueza material y debilidad espiritual. ¿Sí? Lo estamos viendo la mayoría, mis hermanos. Podríamos decir que la riqueza material es como una maldición, ya que el dinero y la riqueza nunca van a poder comprar la paz, el gozo, la felicidad y la eternidad. Podrás comprar una cama, pero no el sueño, dice por ahí por Facebook, ¿no es cierto? Eso se compra con Cristo nada más. Es mejor dicho, Cristo ya pagó el precio de tu libertad, como lo digo muchas veces. Eso ya lo pagó el Señor allí en la cruz del Calvario y resucitando por nosotros. La iglesia de Esmirna se puede identificar con la declaración hecha por Pablo allí en 2 de Corintios 6, capítulo del 4 al 10. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en necesidades, decía Pablo, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, una fe no fingida tenían ellos, mis hermanos, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Ellos decían la verdad. Por eso eran echados de las iglesias. Como muchos hoy hemos sido echados por decir la verdad. Y hemos sido desechados por amar a Cristo. Somos más que felices, hermanos. Somos bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Alégrense, gócense. El gozo es mayor que la alegría. Cuando por mi causa te vituperen y digan toda clase de mal contra vos mintiendo. Gózate. Es así, nuestra comunión con el mundo nunca podrá proveernos riquezas espirituales. Nuestra unión con Jesucristo es la que nos hace ricos en este mundo. Cuanto más cerca estamos de Cristo, más ricos somos. Cuanto más alejados estamos de Él, más pobres somos. Ahora, ¿qué es riqueza? Riqueza no es tenerlo todo, sino que no te falte nada. Y con Cristo no te falta nada, mi hermano. En Salmos, no recuerdo qué Salmos, decía, no me des mucho para que no te olvide, no me des poco para que no blasfeme tu nombre, dame lo justo y necesario para que te alabe. Cristo no hace ninguna condenación a la iglesia de Esmirna, lo que indica que el camino que estaba tomando era el correcto. Esto estaba representado en su fidelidad, obediencia, sacrificio, evangelización, amor por Cristo y obras.
lo cual cuando se hace con el único propósito de agradar al Señor, siempre, pero siempre, mis hermanos, va a producir inconformidad en otros y por lo tanto viene la persecución. No dice, usted no ha notado que muchas veces las personas que vienen a Cristo y quieren hacer las cosas bien, dice, pero al final desde que estoy en el Evangelio me van las cosas peor. No es que te vayan peor, es que están los otros que quieren encima, todo el tiempo te ponen palos en la rueda. Pero bueno, viene esa tribulación leve, momentánea, de la que Cristo habla. Quiere decir que en algún momento Dios te va a sacar de esto. Pero bueno, tenemos que aprender, y a veces, yo estuve 6 años en una iglesia así. 6 años donde arañaba las paredes, mis hermanos, porque realmente he sufrido tremendamente. Y cada maldición que ellos decretaban contra mi vida, porque ellos decretan, como los reyes, yo la recibía. Y eso me derribaba. Y quizás a vos te esté pasando lo mismo. Gozate, porque tu galardón no solamente es grande en el cielo, tu regalo, quiere decir, galardón es regalo, sino que acá el Señor está abriéndote las puertas y abriéndote los ojos a través de esta palabra, porque no es a vos solo. Nosotros cuando pasamos por eso decimos, Señor, como decía Elías, todos buscan el mal y yo soy el único que he quedado y me buscan para matarme. Uno se siente el único, mis hermanos, pero no somos los únicos. La Biblia dice todavía hay 7.000 que no han doblado sus rodillas a Baal, y yo tengo mucho pueblo aquí, dice el Señor. Las advertencias de Cristo se convierten en una bendición cuando las tenemos en cuenta. Hacemos lo que realmente tenemos que hacer. Por eso Dios dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Nos dice que no vendrían tiempos buenos, sino que por el contrario serían muy malos debido a la persecución. La prueba es esencial para examinar a los verdaderos cristianos. Yo siempre digo en los grupos, mis hermanos, nosotros los verdaderos somos probados para ser aprobados. Nunca un cristiano verdadero pierde la salvación, porque somos probados para ser aprobados. El apóstata no es probado. ¿Sabía usted? Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ellos no son aprobados, porque ellos no pasan por la prueba. Ellos van a pasar por la gran tribulación, donde va a pasar la iglesia apóstata, por la gran tribulación, porque ellos no han tenido en cuenta al Señor Jesucristo en sus corazones. Ellos no fueron fieles. Tenemos que ser fiel hasta la muerte para recibir la corona de la vida como regalo final. Los días de tribulación a los que se refiere el verso 10 pueden significar los 10 periodos por lo que atravesó la iglesia, comprendidos entre los años 54 después de Cristo y el 305 después de Cristo. Los emperadores que gobernaron ese tiempo fueron Nerón, Dominiciano, Trajano, Marco Aurelio, Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. El periodo del emperador Diocleciano fue uno de los peores en la historia romana, y él fue uno de los que más se opuso a la fe cristiana. Bajo su gobierno se quemaron en público muchos ejemplares de la Biblia, y este hombre fraguó un plan mundial para borrar la Biblia de la faz de la tierra, aunque no pudo, porque gracias a Dios no prosperó. Porque es donde está el Espíritu de Dios, mis hermanos, no hay persona que pueda prosperar. Y creo que la hora avanzó demasiado y estamos a 13, sí, ya estamos en las 9 de la noche. Nos queda la iglesia de Pérgamo y unas cuantas iglesias más que vamos a ir desmenuzando. Quiero ir haciendo, para ir finalizando esto, hablando sobre las iglesias a las que vinimos mencionando: Éfeso, Esmirna, y Pérgamo. Y la iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica, la iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida, esto lo hablamos el lunes pasado. La iglesia de Pérgamo es la iglesia del Estado, la iglesia Tiatira es la iglesia papal, todavía no hemos mencionado esta, vamos a ir dándolo el lunes próximo. La iglesia de Sardis es la iglesia reformada, la de Filadelfia es la iglesia misionera, y la de Laodicea es la iglesia actual, la apóstata. Es la iglesia que está en la mayoría de los lugares, por eso hay mucha gente divagando como ovejas sin pastor. El Señor dice: heriré al pastor
y las ovejas serán dispersas. Es lo que está pasando en este último tiempo, mis hermanos. Muchos pastores están siendo heridos por causa de seguir al Dios dinero y no seguir al verdadero Dios. Estuvimos hablando de las cosas que son, estas son las cosas que están pasando, estas son las cosas que son, son las cosas que están ocurriendo en estos tiempos. El Señor viene pronto. Vamos a ir finalizando este tema de las iglesias, porque la verdad que es un tema muy importante, es un tema que nos atañe a todos. Estábamos hablando de la iglesia de Pérgamo, ¿no? Sí, y escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. En esta iglesia de Pérgamo sabemos que mora Satanás. Pero el Señor viene a descubrir toda obra del diablo y el Señor va a sacar de estas iglesias a los que son verdaderos, a los que son suyos. Por eso te dije, como te dije hace un ratito, que por más torpes que seamos, el Señor no nos va a dejar extraviar de su verdad. Mirá que más torpe que yo no había ninguna, ¿eh? Y el Señor no me dejó extraviar. Era dura de servir, mis hermanos, durísima. Pero el Señor es tan bueno que nos libra de todo esto. Próximamente estaremos en la próxima iglesia, que es la de Tiatira. Lo dejamos para el lunes que viene, mis hermanos. Es un contenido muy valioso todo esto, pero nos tenemos que despedir. Hasta aquí llegó el programa. Dios bendiga sus preciosas vidas y fue un placer estar con ustedes. Amén. Amén.